Desde su aparición, el grupo Lince de la policía fue ganando aceptación entre la ciudadanía hasta el punto de que cada vez son más los niños que piden como deseo de cumpleaños conocer a los agentes por considerarlos ídolos. Sin embargo, la presencia de los linces en las fiestas infantiles también ha generado críticas de la gente. El teléfono del grupo Lince de la Policía Nacional todos los días no para de sonar, pero no precisamente son pedidos de auxilio, sino llamadas de invitación a cumpleaños infantiles. Que los Según el comisario Mario Roa, subjefe del grupo Lince, sus agentes se han convertido en los superhéroes de los más pequeños, pero aclaró que cada caso es estudiado y solo asisten a festejos donde hay niños con enfermedades crónicas. Ellos toman como un trabajo, o sea, como un trabajo de un superhéroe, uno que le puede defender o le puede sacar de un aprieto en una circunstancia. Y por eso yo pienso que ellos están tomando esto para que se les pueda asistir en los cumpleaños donde nos invitan. No dejamos de lado el trabajo preventivo, sino que solamente el personal que está en la zona pasa 10 minutos en esa cuadra o en ese barrio y saluda a la persona, sale una foto y ya se retira nuevamente a trabajar. Paralelamente, estos agentes de élite también han sido cuestionados por una serie de episodios de violencia policial, catalogados como abuso de autoridad. Según el comisario, están trabajando para mejorar los procedimientos realizados y pidió a la ciudadanía confiar en ellos. Ni le recomiendo a la ciudadanía que tengan miedo nosotros no somos ninguna fuerza represiva, nosotros fuimos creados para prevenir los delitos y creo que medianamente estamos logrando ese objetivo. Y también nuestro objetivo principal es ganar nuevamente la confianza perdida de parte de la ciudadanía hacia su Policía Nacional. Según datos oficiales, a un año de su creación, el grupo Lince ha reducido un 80% los índices de criminalidad en Asunción y un 60% en otras ciudades donde están presentes.